Entrevista a pastores, estudiantes de teología y líderes ecuatorianos sobre el método de interpretación que utilizan para acercarse al texto bíblico. Tenemos la grata presencia del pastor Edmundo Alcíbar, en la cual nos va a indicar, pastor, su cargo, su experiencia y también sus habilidades. Cuéntenos un poquito, mi pastor. Bienvenido. Muchas gracias, mi pastor Fabricio. Le agradezco por la oportunidad. Bueno, soy pastor en la Iglesia Bautista La Victoria. Esto queda en el norte de Quito, por el sector de Solca. Mi experiencia ministerial es de 30 años. En estas 3 décadas ha sido muy grato poder servirle al Señor, donde, bueno, ha sido altibajos. No todo ha sido una línea continua, pero gracias a Dios eso nos ha dado la oportunidad de poder servirle con bastante experiencia, con mucho conocimiento a nuestro Dios. Eh, las habilidades que tengo, bueno, no, no, una de las cosas que me gusta mucho es el área informática en cuanto a lo que son las computadoras, las tecnologías, los programas, las redes tecnológicas del Internet, y en eso también me especializo un poquito. Entonces, mucho me gusta lo que es la informática desde ese punto de vista técnico y tecnológico. Sí, pastor. Bueno, vamos entrando en materia. Cuando te acercas al texto bíblico, utiliza un método específico de interpretación. ¿Cuál es? Bueno, sí, definitivamente el método más adecuado que yo utilizo es el método gramatical, histórico, eh, contextual y en algunas ocasiones literal. ¿Por qué digo esto? Porque existen lamentablemente otro tipo de personas o denominaciones que de pronto utilizan un método dogmático, ¿no? Por ejemplo, la religión católica es una de ellas. O un método alegórico, donde piensan que todo es alegoría en la Biblia o que todo es dogmático. No. Debemos ir a las escrituras y utilizar el método gramatical, mirar el texto, verlo en su verdadero contexto, estudiar el fondo cultural, el fondo social, el fondo político, el fondo económico en que se desarrollaba, cómo eran sus vestiduras, por qué lo dijeron, cuáles eran las costumbres que llevaban. Y obviamente eh, tenemos nosotros que finalmente ver la gramática. En esto nosotros tenemos que hacer uso de los géneros literarios, si es narrativo, histórico, poético, profético, apocalíptico, de tal forma que podemos llegar a una adecuada contextualización de las enseñanzas bíblicas de los personajes. ¿Cuántos métodos hermenéuticos existen? Explique en qué consiste. Bueno, los métodos hermenéuticos, por ejemplo, hay ese método el literal, donde usted puede mirar en la palabra de Dios algo literal, ¿no? Donde, por ejemplo, dice, no vestirá el hombre ropa de mujer ni la mujer ropa de varón. Independientemente de su cultura, el principio está ahí. Si nosotros vamos a Escocia, ellos utilizan esta falda, que en realidad no es una falda, es a manera de falda, pero que es de una tela muy gruesa y que para los escoceses es un honor el poder llevarlo cuando tocan la gaita o cuando hay de pronto eventos muy importantes. Eso no significa que esta persona, este varón que toca la gaita, está vistiéndose como mujer. No, es la cultura, es la sociedad. Y para ellos es un honor, ¿no? En el caso nuestro, tenemos un terno, tenemos una falda, etc. Entonces, tenemos que ir siempre al método gramático, al método histórico, para que nos pueda decir dentro del marco bíblico y cultural exactamente lo que la Biblia quiere decir. De tal forma que podamos acercarnos no solamente a lo que Dios en realidad está queriendo decir, pero a lo que el autor en realidad quiso decir cuando escribió eso. ¿Por qué es importante utilizar un método hermenéutico efectivo para interpretar la Biblia? ¿Qué características tiene la Biblia que requieren un método tan riguroso? Necesitamos este tipo de método
para poder interpretar correctamente las escrituras, ¿no? Cuando usamos el método gramático histórico, tomamos del impacto real de lo que las escrituras, Dios y el escritor quieren y quisieron decir en su real contexto, de tal forma que no se lo saque de contexto, porque hoy día justamente por no utilizar el método adecuado de interpretación, el método adecuado de estudio, lamentablemente hoy hemos llegado a tener diferentes corrientes heréticas y doctrinas equivocadas. Entonces, siempre necesitamos utilizar este método para poder mirar la figura literaria, para poder ver el texto retórico, para poder establecer si es una parábola, una poesía, una profecía, ¿no? Y poder aplicarlo adecuadamente. Entonces, este método nos provee las herramientas para ser buenos intérpretes y tener una buena exégesis de las escrituras. ¿Qué sucedería cuando no tenemos ningún método? Bueno, el momento en que no tenemos un método, no tenemos un camino a seguir, no tenemos una guía a seguir, y obviamente estaríamos sin una brújula, como un barco sin brújula, como un barco sin timón. Simplemente estaríamos a la deriva y dejándonos llevar por pensamientos propios o de otros, sin que sea en realidad lo que Dios quiere decir, sin que sea en realidad la conclusión a la que tenemos que llegar. Lamentablemente, si no tenemos un método, ¿no? El momento en que vamos a aplicar un principio de la Biblia, o vamos a estudiar un personaje, o vamos a estudiar un lugar, una ciudad, estaríamos errando casi seguro en esa enseñanza. Entrevistas a pastores, estudiantes de teología y líderes ecuatorianos sobre el método de interpretación que utiliza para acercarse al texto bíblico. Hemos tenido la grata presencia del pastor Edmundo Alciba, al cual le agradecemos mucho su excelente participación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también por la oportunidad, mi pastor.